Buenos días, Agustín. Buenos días, Luciano. Buenos días a todos. Buenos ¿Cómo días. andan? Bien, che, bien, bien. ¿Cómo está el frío? Arrancando la semana. Arrancando la semana y bien. Me Bien. alegro. Bueno, los liderazgos agresivos, ese comportamiento competitivo de los liderazgos agresivos. A ver, ¿cómo se abordan? Yo empezaría por una pregunta que, si bien más he encontrado alguna respuesta, he estado trabajando mucho en identificar por qué es. ¿A quién eligen para liderar las empresas? ¿O por qué los eligen? ¿O por qué las eligen? ¿No? Y esto tiene que ver con que este tipo de manifestaciones de formas en coordinar, saquemos la palabra liderar si quieren, en coordinar, en dirigir, tiene que ver con una característica de ciertos aspectos de personalidad narcisista, podríamos ponerle ese nombre, y lamentablemente para algunas organizaciones es bastante atractiva, para algunas direcciones, no hablemos de la empresa en general. Y, y bueno, estos comportamientos agresivos, competitivos, se manifiestan de varias formas y tienen implicancias significativas, sobre todo en lo negativo, para la misma dinámica de la empresa, la misma dinámica organizacional. Pero la pregunta sería, ¿por qué lo eligen? ¿O cómo hacen para elegir a alguien Hay una con cuestión, estas características? claro, hay una cuestión cultural allí que se elige a ver, estas conducciones, estas coordinaciones, estos liderazgos con una fuerte impronta, hasta te diría casi paternalista, protectora y ese tipo de cosas. ¿Tiene que ver con eso? Sí, Me sí, imagino que tiene que haber mucho de psicología detrás de esto, ¿no? exacto, es una cuestión, sí, es cultural, Ajá. 100%. Y esto quiere decir, llego por algún motivo a conducir una empresa o algún rango alto y empiezo, como no tengo las características desarrolladas de liderazgo, de la parte humana, de la parte de las habilidades blandas, esto lo hemos hablado muchas veces, en el desarrollo individual no lo tengo, bueno, empiezo también a buscar integrantes para mi equipo, ¿no? Y armo mi equipo, mi partido político dentro de una empresa que tengan estos rasgos particulares. Bueno, vos usaste mi partido político, vos sabés que estaba pensando casi en la misma línea, no estaba pensando en la política, en la política tan fuertemente caracterizada por los personalismos en la Argentina, y no desde ahora, sino desde el siglo XIX, decir, bueno, cómo ese carácter también se trasluce o se traslada, digamos, a los liderazgos en organizaciones más pequeñas, ¿no? No necesariamente de la política, ¿no? Sí, por eso creo que lo que vos decís es así, es cultural, es la manera que muchos interpretamos de hacer las cosas para sostenernos en un lugar que nos resulta cómodo e interesante, ¿no? Ahora, el problema es que ponen a personas no preparadas. Ese es el gran dilema que tenemos acá. Y esto es falta de profesionalismo, pero falta de desarrollo en habilidades, falta, llamémosle, de educación en general, ¿no? Y de educación hablamos de un montón de aspectos, sobre todo en lo emocional, esa parte. Ahora, si quieren, les cuento qué carácter, o sea, cómo lo identificamos a estos personajes, ¿no? Que A ver, lamentablemente conviven con nosotros. Por sí. ejemplo, son personas que viven o se dedican a autopromocionarse, y siempre de una manera que se note, ¿no? O sea, constantemente viven destacando los logros y minimizan al resto. Ellos son los más importantes. Después, Sí. siempre Vos prefieren. decís, hay una fuerte presencia del ego ahí, Totalmente, sí, sí, eso es lo que aprendieron en su momento de la vida para subsistir, y es lo que ellos interpretan y creen y están convencidos de que eso es así, cuando no lo es, pero no importa, ellos están convencidos. Luego, prefieren siempre trabajar solos, o si tienen el control. Después manejan, esto es interesante, ellos manejan la percepción de los superiores, se hacen aparecer como indispensables, como excepcionales, ¿no? Y utilizan, por ejemplo, el encanto, la persuasión e intimidación. Siempre marcan ese rumbo de esa manera fuerte y firme y convencida de manifestar algo. Obviamente que se involucran en tácticas que no son leales, y en los equipos pasa, no mucho, pero pasa. Ellos ganan y cuando pierden, pierde el equipo. Esto es al revés de lo que se fomenta, pero es raro que se ve. Y luego, obviamente, que son muy resistentes a la crítica. No se los puede criticar. Y son bastante agresivos. Ahí sí sacan en la parte del ego. Son muy agresivos cuando esto sucede.
Claro, a propósito de esto, Eduardo, no sé, yo te lo llevo para el lado del deporte. Pensaba, digo, un líder de estas características me da a entender que no es netamente positivo para la empresa. Pensaba, volviendo al ejemplo del deporte, en un Mourinho, ¿no? Un tipo que se muestra hacia afuera como un villano, pero puertas para adentro es un humano más. Digo, es muy humano con sus dirigidos, ¿no? Sí, sí, obviamente que siempre que hablamos de liderazgo, de coordinación, en cualquier ámbito es igual. Lo que tiene el deporte diferente es que la competencia permanente y a ver, se trabaja con como más individualidades sumadas al equipo, hacen que esto fluya rápido y surja rápido, y la resistencia sí aparece de una manera diferente. O sea, es muy difícil que en el deporte, y si bien antes era moneda corriente, estos rasgos se mantengan. En cambio, en las organizaciones se parece mucho a la política, entonces se arman bloques fuertes donde esto se puede sostener. Y eso que hay intereses económicos de por medio en cualquier ámbito, pero en la empresa es mucho más fácil de ocultarlo, ¿no? De generar un bloque donde no pueda ingresar nada que piense diferente. Y lo que piensa diferente hasta pasa, porque lo he vivido y lo he transitado en empresas que he estado, hasta recursos humanos juega ese partido a favor de. Claro. Entonces, pero en el deporte la competencia permanente hace que esto salte, que esto se vea, ya sea en cualquier lugar que ocupe este tipo de personas, porque no solo ocupan puestos de liderazgo, a veces están abajo y su ambición, su parte inescrupulosa, busca ascender, entonces rompen con todo lo que está alrededor. Gracias, Eduardo.